Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión de Calliope, que es una sesión muy especial. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta transmisión con una invitada fenomenal. Estamos muy emocionados de recibir a esta invitada porque es una mujer, es una productora muy importante a nivel nuestro país, a nivel México y también a nivel Latinoamérica. Ella también es gestora cultural y docente. Una de sus grandes aportaciones ha sido un libro que ofrece metodología para abordar la producción y difusión de espectáculos escénicos. Y si todavía te preguntas quién es, te voy a dar más pistas comentándote un poquito más su semblanza. Con maestría en teatro y artes escénicas, licenciatura en gestión cultural y con estudios de teatro en la UNAM, se dedica a la producción escénica hace más de 35 años y es reconocida en Iberoamérica. Ha participado en más de 250 espectáculos de teatro, danza, ópera, música y cabaret en escenarios de México, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. Es autora del libro Espectáculos escénicos, producción y difusión 2015, segunda edición, entre otras publicaciones. Se ha especializado en la producción de festivales artísticos y culturales. Diseña y ha impartido cerca de 230 cursos y talleres, conferencias, diplomados, seminarios presenciales y en línea. Organizó 3 encuentros iberoamericanos de productores escénicos en México y fue coordinadora académica de 3 más en Argentina, España y Colombia. Fue 3 años productora general del Festival Impulso, Música Escena Verano UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural. Ha sido subdirectora de Promoción Cultural Internacional de la Secretaría de Cultura y coordinadora de producción en la Compañía Nacional de Ópera del Limbal. Fue directora de Backstage en el desfile del Bicentenario 2010. Desde el 2016 es docente de la licenciatura en Teatro y Actuación del Centro Universitario de Teatro y es docente en la maestría en Dirección de Escena en la Universidad de las Artes de Yucatán. Si todavía no sabes quién es, le doy la gran bienvenida a nuestra maestra Marisa de León. Muy bienvenida seas, maestra. ¿Cómo estás? Hola, Lauren, muchas gracias. Bien, afortunadamente, todo bien aquí, contenta de platicar contigo este día y de compartir un poco de todo esto que has platicado sobre mi trayectoria y el trabajo que realizo ya desde hace tantos años para ustedes. Con mucho gusto. Muchas gracias, maestra, porque yo solamente leí una semblanza, pero es muy vasto todo lo que has hecho y en todas las partes en las que has estado. Y justo para saber y conocerte un poco más, me gustaría preguntarte cómo es que la producción escénica se ha vuelto tu pasión. ¿Cómo ha sido esto? Pues yo te podría decir que es una especie de droga. Este, y sí, porque tiene que ver un poco con la adrenalina que uno produce al producir, lo que Okay. se produce en uno, ¿no? Esa es como una energía, como un nerviecito que hace que se mueva la mente más rápido y que hace que uno se active en todo lo que implica ver el horizonte de una producción escénica y sobre todo por la gran responsabilidad que también eso implica, ¿no? Tanto a veces del manejo de los dineros como sobre todo para mí de las relaciones humanas que conlleva producir un espectáculo. Entonces se ha vuelto así como algo con lo que no puedo dejar de vivir sin eso, pues es un alimento cotidiano, es una droga importante para mí. Es ya como un modo de vida también, ¿no?
cabal, sí, totalmente, es cierto, Laura. Se vuelve ya una condición de vida, una que tiene que ver no solo con estar produciendo, sino estar viendo teatro, danza, ir a conciertos, a exposiciones, o sea, es ese alimento del alma de todos los días, ¿no? Y que justamente, pues es en lo que a mí me gusta, es donde quiero estar, es donde he encontrado que puedo aportar algo, que tengo algo que decir, algo que mostrar de todo un método que me he tardado un poco en, bueno, no me he tardado, sino se va desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Y justamente en ese sentido creo que pues estar activo en la profesión y en la docencia, que es otro ámbito que a mí me fascina, pues se ha vuelto muy, muy importante. Claro, y eso genera como diferentes transversalidades de entender la producción, ¿no? Y también, supongo, para ti de disfrutarla. Sí, sin duda, exacto. Y como cada proyecto es distinto, pues uno no se aburre, porque siempre va a haber retos diferentes, siempre vas a conocer lugares y personas distintas, ¿no? Y hay que irse adaptando y entendiendo eso para lograr una buena armonía y empatía de trabajo. Seguro. Y sin duda eso te seguirá enriqueciendo todo el tiempo, porque si es, son personas nuevas, son proyectos nuevos, son retos diferentes, que tal vez lleguen a tener momentos parecidos, no significa que sean iguales, ¿no? Y entonces eso te posibilita y te enriquece a tu propia experiencia y también traducción de tus procesos, ¿no? Es correcto, así es, sí, Lauren, sí. Cada proyecto pues va a ser una nueva aventura y con esa ilusión es que uno se involucra, ¿no? En proyectos también vas aprendiendo a con quién no quieres volver a trabajar. Eso es muy También vas entendiendo que no todo, o sea, que uno, ¿cómo te diré? Como que desde la producción uno se vuelve muy freak control, ¿no? Muy, tienes que ser muy riguroso, muy exigente, empezando por uno mismo claro. uno misma, ¿no? Uno mismo. Y entonces luego pasa que eso también hay veces que con otras personas no es fácil, tienen otras formas de trabajar, de hablar, de entender, de hacer sus cosas y creo que también con la edad uno se va volviendo más, dos cosas, más impaciente y más tolerante, o sea, o al Claro. revés, más paciente, más intolerante, o sea, funciona de las 2 maneras. Seguro, sí. Ujú. Y en esta riqueza que podemos ver de este gran iceberg de las cosas que nos cuentas que has hecho, que tenemos idea de las que has hecho, ¿cuál, ¿cuáles de tus producciones han sido memorables, Marisa, y por qué? Pues mira, todas suman, todas van aportando algo, todas tendrán siempre una anécdota divertida o importante o, algún aprendizaje fuerte, ¿no? Para nada son procesos que sean miel sobre hojuelas, ¿no? No son, eh, está, como te diré? Como que el hecho de producir un espectáculo tiene que ver con que se materialice y se vuelva realidad un sueño, una fantasía de otra persona casi siempre, ¿no? Uno está al servicio y trabajas para otros y con otros equipos de trabajo y demás. Entonces, cada proyecto para mí ha sido siempre algo significativo y ha habido experiencias malas, sin duda. Ha habido muchos proyectos que no se realizan, casi la mitad de los, o sea, no sé si hace ratito decías que llevo más o menos 250 producciones, pues imagínate todas las que también no cuajaron, no se hicieron por diferentes razones, ¿no? Presupuestales o de que no nos dieron la beca o no se gestionó, o el espacio finalmente no, o no se cayó el patrocinador, qué sé yo, o sea, tienen razones. Entonces, también de esas experiencias no realizadas, no logradas, se aprende mucho. Entonces, yo te podría decir que, pues es que empecé bien chamaca en todo esto. Eh, Sin duda alguna, un referente importante para mí después de que coincidió un poco entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, estudiar teatro, pero paralelamente yo entré muy chica, de los 14, 15 años más o menos, a un grupo de teatro
ahora sí que como dicen en los anuncios, del sur de la Ciudad de México, un grupo de la colonia Nápoles. Bueno, empecé yo en la Condesa con ellos y nos pasamos a la colonia Nápoles. Fueron 3, 4 años de trabajar ahí, de nunca estrenar ninguna obra, por ejemplo, ¿no? Pero de estar en varios procesos creativos y en varios procesos de producción de los espectáculos que se hacían en ese grupo. Y, y fue algo importante para mí, me marcó mucho en la vida, cosas muy para bien y conservo amistades desde entonces y otras experiencias muy negativas y muy tristes, que tienen que ver con el Me Too y todo eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando eres menor de edad es muy complicado todo eso porque, sobre todo en esos años, estamos hablando de los 80, antes del terremoto, pues, para que me entiendas, antes del terremoto del 85, ¿no? Ahí están unas imágenes de cuando con ese grupo de hace muchos, muchos años. Entonces, sí, justamente a partir del terremoto y todo eso, se cimbraron, se cimbró la tierra y ya me salí de ahí y tal. Pero bueno, el asunto es que tuve, también agradezco, ¿no? Cada una de las experiencias que he vivido porque te permiten brincar a otra cosa, conocer otras personas. Y a mí el que me haya gustado ver teatro desde chica, desde muy jovencita, me iba yo al teatro, a buscar teatro, a ver teatro, ¿no? Desde musicales, me acuerdo, a mí uno así que me fascinó, que me marcó mucho, yo creo que a varios así de mi generación, ¿no? El diluvio que viene y cosas así. Te estaba hablando de Bueno, año 2 Conejo, ¿no? Pero bueno, y que también justamente, yendo a ver teatro, me metía en una ocasión al Teatro La Capilla a ver un espectáculo de una persona que yo decía, pero ay, qué nombre tan raro tiene esa señora Jesús Rodríguez, ¿no? Y me fascinó lo que vi, era un espectáculo que se llamaba ¿Cómo va la noche, Macbeth? Y que dije, este es el tipo de teatro, esto es, o sea, ahí encontré, ahí hablando de esto que me preguntabas de referentes o pues, producciones memorables, ¿no? En mi vida, te podría decir que las que hice con Jesús A. Rodríguez ya después, ¿no? Haber entrado a conocerla con una ópera maravillosa que se llamó Ambrosio o La fábula del mal amor, y después trabajar con ella varios años en el hábito, ayudarle a armar el teatro La Capilla, ¿no? Rehabilitarlo, hacerle los cimientos, todo eso fue un trabajo muy padre y trabajar en las primeras óperas, bueno, no en las primeras óperas porque Jesús allá traía carrera atrás, pero para mí sí fue así lo primero, esas óperas con Jesús me marcaron mucho, mucho, sin duda alguna. wow, qué padre que, que el hecho primero de experimentar el teatro desde ser el espectador y después ser quien está actuando, ser parte de, hace como una diversificación de cosas, ¿no? Dentro del ser, ¿no? Porque entiendo, digamos, en tu presente que ahora mismo tú ya no estás actuando, sino haces No, más producción. Entonces, sí tuvo que, es bonito entender como tu participación en el ámbito escénico, porque nos da luces, ¿no? Nos da luces de que no es nada más montarse en una cosa de decir, bueno, mañana voy a producir teatro o un evento, ¿no? Porque no se trata de eso. Sí, todo siempre tiene raíces que nos llevan a que nos gusten los temas que nos gustan, que hablemos de los temas de los cuales queremos interpelar, pues porque tenemos ahí conexiones profundas, ¿no? Y el hecho de que tú hayas buscado ¿no? Ir al teatro, pues pienso, pienso sí en la Ciudad de México, pero pienso en los estados de la República que no tienen el acceso tal vez al teatro de una forma como en esta ciudad, cómo sí gatilla ciertas otras cosas, ¿no? Para dedicarse, para reconocer e incluso para explorar más allá, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, dijiste algo muy importante, esta parte de diversificar y de cómo, a mí algo que me ha gustado mucho poder ser una productora, ahora sí que diversa o multidisciplinaria, ¿no? No solamente estar en teatro, sino en ópera, en danza, en música. Entonces, eso también te da esa amplitud y esa diversidad que finalmente un escenario puede ofrecer, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gustan, los espectáculos escénicos, en la escena, en vivo y a todo color, ¿no? Alguna vez coqueteé con el cine y no me llenó porque, no, a mí me gusta la escena en vivo y que sea En vivo. efímero, que sea algo que no se va a repetir, es siempre algo también muy, muy interesante, ¿no? Y el haber empezado yo sí como actriz y haber querido ser actriz y poco a poco irme bajando del escenario. De hecho, había una imagen ahí de la última obra en la que yo actué. Ahí decidí que no, que yo me tenía que dedicar, o sea, escoger el camino, ¿no? Y fue una oportunidad muy linda que me dio Estela Leñero con una obra de ella y que ella dirigió, que se llamaba Verbo Líquido, y que simplemente las rutinas que nos ponía Ruby Tagle, que era la coreógrafa y del movimiento en esa imagen justo, ¿no? Aquí está Ruby abajo y está Erika de la Llave y Toño Salinas y o Ángeles, no me acuerdo cómo se llama, en fin, pero allá yo dije, ay no, la actuación exige muchísimo, yo ya no voy a poder fumar, yo ya no voy a poder engordar, yo ya no voy a poder beber, yo ya no voy a, qué limitante, no, es muy riguroso, muy exigente, ¿no? Entonces, no por eso, pero ahí yo me di cuenta de mis carencias, de mis limitaciones, y que más bien yo le hacía mejor a la escena estando abajo, ¿sabes? Abajo, atrás, a los lados, ayudando a resolverle a Estela o a quien fuera, ¿no? Todo lo que se ocupa y se necesita y que es mucho trabajo que a veces pues no se nota, no se ve, no se conoce y que a mí me ha gustado poner en la agenda, más que en la escena, poner como en la mesa esos puntos, esos temas de todo lo que implica el trabajo de gestión de producción, ¿no? Que ustedes conocen bien en Periplo y en gestoras culturales, todo lo que hay atrás de un evento o de la palabra mágica, tercera llamada, tercera comenzamos. Claro. ¿Qué pasó antes para que se llegue a ese momento y de ahí que sigue, ¿no? Entonces, es muy bonito y es todo, efectivamente, un trabajo de vida, un proyecto de vida si uno se dedica a esto. Claro. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de hacer producción de teatro, poco, pero sí creo que que es un lugar de un privilegio, de gozo, porque en serio ves el nacer del proyecto, ves cómo muta, ¿no? Mm. E incluso cuando está en la escena, con todas las notas que da el director y demás, y lo que pasa con el público, sigue siendo como una cosa que se sigue transformando en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que estar en ese lugar es un lugar de mucho gozo. Claro, también se padecen ciertas cosas, ¿no? Como Mm. el presupuesto, etc. Pero tiene estas cosas que enriquecen mucho, que puedes darte cuenta de, del manejo o cómo vincularte con los creadores, cómo vincularte con técnicos, etc., ¿no? Tiene sus retos, ¿no? Sí. Pero es un lugar que es padre, como experiencia, pasar por ahí creo que es bueno para tener claras ciertas lógicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Incluso ya está la obra, ahora que haya público, ¿no? Que ese es otro reto, ¿no crees? Sin duda, sí, va de la manita, ¿no? Aunque yo ya finalmente a estas alturas he decidido, y sobre todo después con la aparición de las redes sociales y de tantos medios digitales y medios de difusión alternativos y demás, que sí va de la mano y de hecho yo eso lo defiendo mucho porque pues así lo planteo en mi libro, ¿no? Se llama Espectáculos Escénicos, Producción y Difusión. O sea, no puedes producir sin difundir y qué difundes si no está también bien producido de alguna manera. Exacto. Entonces,
esa dupla para mí sí van de la mano, pero te digo, yo he llegado a la decisión ahora de que, o sea, de que no le toca al productor ser el responsable de la difusión. Ya hoy día se requiere de un equipo con un montón de perfiles, de roles, ¿no? Que el bloguero, que el tuitero, que el community manager, o sea, figuras que antes cuando yo empecé para nada, o sea, era otra manera de hacer difusión también. Y entonces hoy día creo que sí, y siempre lo he pensado en términos de la especificidad del oficio, de especializarse en algo, de, ok, conocer y entender de todo, es muy importante, pero sí en términos profesionales, yo pienso que hoy día ya hasta da desconfianza un poco ser todólogo, ¿me entiendes? Ya Claro. los que presumen de, no, pues yo la escribí, la dirigí, la actúo y yo solito me aplaudo, oye, me da desconfianza. Entonces, pienso que hay que enfocarse y que dedicarle toda la energía y la atención a sacar algo bien hecho. Y supervisar dentro de la producción, sí, como yo tengo esa idea de que hay que estar que todo funcione, la difusión, o sea, y soy muy exigente en ese sentido, ¿no? De que se esté haciendo en tiempo, en forma, de acuerdo a lo que cada proyecto también no le puedes aplicar la misma fórmula de difusión, hay que ser muy creativo y diseñar diferentes estrategias según el espectáculo, el lugar y en los públicos a los que se dirige. Pues no puedes aplicar la misma fórmula, ¿no? Completamente de acuerdo. Y en ese sentido, Marisa, si alguien de quien nos está acompañando en esta transmisión ya está como produciendo o se está animando a producir, ¿no? Teatro o alguna de las artes escénicas, ¿qué consejo le darías a esta persona que va iniciando? Este, ¿Qué consejo? Es una pregunta muy comprometedora esa, porque eh, mira, de entrada yo te diría que hay algo que es muy importante que funciona a nivel del arte en general y que es la intuición, ¿no? Entonces que siempre hay que como que seguir nuestra intuición en cuanto a los proyectos, en cuanto a las personas, en cuanto a hacerle caso a esas primeras pulsiones que nos puede provocar el proyecto en sí, el equipo en sí, y atender esas corazonadas, esas intuiciones y tratar de resolver, de aclarar, de entender para no de entrada dar por hecho todo y no de entrada meterse como el borras a cualquier proyecto, porque en el proceso es cuando empiezan a salir cuestiones que uno intuyó y que presupusimos, ¿no? En fin, entonces esa parte. Pero sobre todo también en términos de consejos, yo te diría que tiene que ver con algo que no está pasando y lo veo mucho en mis estudiantes, en mis alumnos, en los jóvenes en general, que es la lectura. O sea, nosotros nos formamos mucho leyendo a otros, ¿no? En ese sentido, yo tengo cantidad de referentes de personas importantes de lecturas que me marcaron y que me parecen fundamentales y que yo ahora veo que los chavos no leen, no hay como esa pasión, ese interés por la lectura. Entonces, de alguna manera esta es una profesión muy autodidacta. Ya hay lugares donde estudiar, ya yo me he preocupado mucho por formar espacios y escribir textos y estar generando planes de estudios y estar interviniendo en procesos formativos en México y en Iberoamérica, ¿no? Porque me parece fundamental eso, yo carecí de eso, no había nada, entonces yo me armé de manera muy autodidacta y gracias a personas que justamente son referentes importantes y que o aprendí mucho o juntas o juntos empezamos a trabajar y a entender y a inventar cómo producir tal o cual proyecto o espectáculo o aventura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de la lectura, de los referentes, de estar yendo a ver espectáculos. Si quieres ser productor o gestor o estar en el ámbito del teatro, pues, ok, dedícale
varios días a la semana, estar viendo diferentes propuestas, ¿no? También de todo el universo que hay, entendiendo que hay pues, teatro universitario, hay teatro oficial, hay teatro independiente o autogestivo o alternativo, ¿no? Que hay musicales, que hay monólogos, que hay teatro comercial, o sea, hay una diversidad tremenda y hay que ver de todo para ver también qué te gusta a ti y qué Claro, ambiente es en el que te gustaría desarrollarte, desenvolverte, ¿no? O sea, los musicales es todo un universo y más en lo comercial y más mientras que el teatro autogestivo independiente es otro ámbito totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también esta variedad de la multidisciplina y del estar abierto a producir, pues eso, que pues, con la universidad, si con el INBA, que si con el CENART, con el Helénico, o en los estados con la Secretaría de Cultura, o con iniciativas independientes, o con iniciativas internacionales, ¿no? Que también hoy día, gracias al Internet, hay mucho acceso a mucha información. Entonces, yo pienso que es eso, o sea, y en ese sentido, pues de esa, de ese autorrigor que tiene que tener uno, de esa autodisciplina, de esa ser autodidacta, de estar buscando eh, fuentes, referentes, en fin, también, pues, ya en el ejercicio propio de la práctica de la profesión, de la producción, para mí algo que me parece fundamental es la cuestión de la ética, ¿no? De la ética, del trabajo, del ser rectos, de ser honestos, de ser claros, de no mentir, no robar. Ahora sí que hay principios que ahorita se oyen mucho, pero tienen sentido porque uno lo tiene que practicar, uno tiene que ser en ese sentido muy ético, más cuando también das clases, cuando eres docente, porque es que no puedes tener ese doble discurso o esa doble vida o ese doble, no, para nada. Es ser de una pieza, pues, y en ese sentido también no es fácil en el sentido que o caes bien o caes mal, o sea, en ese sentido. Y yo también ya antes sí me preocupaba mucho por estar quedando bien y cayendo bien a todo el mundo. No, 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 ya ahorita yo prefiero, o sea, no es que prefiera, es otra actitud, ¿no? Ya no es ese estar convenciendo a nadie, o sea, yo ya lo sé, ya estoy segura, y conozco el trabajo que hay que hacer, entonces en ese sentido, pues te hablo de ese rigor y de ese compromiso cabal que uno tiene que tener a la hora de trabajar y de enseñar y de ser, simplemente. Ujú. totalmente de acuerdo, Marisa. Creo que este punto que tocas, donde hay que tener valores muy claros, es súper necesario, ¿no? Como decir, bueno, estos son mis valores y a partir de esta línea que trazo sobre mis valores y lo que éticamente es correcto, ¿no? Ujú. A partir de ahí ir trazando una línea que no es sencillo, no es fácil, pero también creo que se complementa con lo que nos decías al principio. La intuición te va ayudando a forjar como ciertas seguridades, ¿no? Y también, pues no es que uno lo sepa desde el minuto uno porque, y que no te vayas a equivocar nunca. Yo creo que uno va a tener siempre experiencias y podrán ser buenas, malas, pero se aprenden de ambas, ¿no? Entonces el punto sería como seguir dando los siguientes pasos desde esta línea que tú me parece fundamental, comentas, la ética tiene que ser como esta, eh, pues casi como la médula de cualquier cosa que nos rija o de Sí, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, ¿no? Sin duda. así es, sí, sí, sí. Y en ese sentido, Marisa, ¿quiénes han sido tus referentes y pilares fundamentales para tu desarrollo? Vale, pues te decía, de Jesús, ¿no? Creo que fue muy importante en mi vida, en esa etapa de mi vida y de la confianza que me tuvo para producir grandes espectáculos y hacer giras y llevarle, administrarle el lugar ahí, el hábito. Eso por un lado. También, por ejemplo, para mí, yo te podría decir que yo empecé produciendo
música antes que teatro, ¿no? Ok. Y ahí hubo una muy querida amiga brasileña que vive ya en Brasil, Lily Taylor, pero que ella muchos la conocieron y muchos este, la, pues trabajaron con ella o conocieron sus producciones. Ella trabajaba en una empresa que se llamaba Cuba Artistas y entonces traía pues, de la talla de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, hacía conciertos con Mercedes Sosa, o sea, grandes producciones, ¿no? Y yo era su asistente, yo la apoyaba y la ayudaba a lo que fuera, desde jalar cables o ir al aeropuerto o contar dineros o poner caterings, o sea, lo que sea, pero yo desde ahí ya disfrutaba muchísimo ese trabajo y de tener un gafete y de estar en el escenario viendo a ver qué se ofrecía y todo ese mundo, pero pues yo bien chamaca y sin participar mucho, simplemente aprendiendo, viendo, preguntando, ¿no? Eso para mí ya fue muy importante. También le aprendí mucho a Astrid Haddad, ¿no? Y al mundo del cabaret, también justo de trabajando con Jesús en el hábito. Astrid dio una temporada y ahí nos hicimos amigas y me invitó a ayudarle a organizar unas cosas para una invitación que tenía a España y finalmente me fui con ella y los Tarzanes a España y desde ahí colaboré con ella 4 años en su proyección internacional y eso fue algo que para mí fue muy importante porque simplemente salir de México trabajando para mí fue así entender y conocer Europa y conocer pues diferentes festivales de músicas del mundo, que en esas épocas en México no se hablaba de eso para nada, ¿no? Y en Europa, estoy hablando de principios de los 90, entonces fue muy padre con así descubrir Europa, descubrir esos mundos, descubrir que México, o sea, que hay fronteras y que hay que brincarlas y que hay que trascenderlas y que hay que conocer otros lugares y aspirar justamente a más, ¿no? Siempre tiene como esa idea de volver y aquí tengo que regresar y esto me fascinó y ahí le agarré un gusto tremendo a los viajes, a las giras y a la importancia de producirlas bien, de hacer bien las giras artísticas, porque con Astrid al principio pues nos íbamos como la familia Burrón, ¿me entiendes? Casi con cajas de cartón, con mecate y el paliacate y así, y no, pues empiezas a aprender a viajar con contenedores bien, con rueditas, a armar inventarios, a trámites burocráticos, de conseguir apoyos, de sacar las producciones de México y permisos especiales, o sea, entender todos esos mundos para mí fue muy importante y yo le agradezco mucho a Astrid también esos años de trabajar con ella y de justamente sentar las bases de todo un trabajo a nivel internacional, ¿no? Con Eugenio Toussaint también en el ámbito musical, trabajé los últimos años de su vida y fue un privilegio y un honor trabajar con él en el ámbito del jazz y de hacerle, ahora sí que, mira, cuando me invitaron a trabajar con él, su esposa, una querida amiga, Alicia Ayala, me decía, vente a cenar a la casa y platica con Eugenio, él tiene mucho trabajo, pero necesita quien lo ayude a organizarlo y a contestar correos y a armar cosas, y empecé a trabajar con ellos con la idea de un festejo importante que eran los 30 años de SACB, el grupo que Eugenio tenía con sus hermanos, y son 30 años de trayectoria, entonces fue organizarle estos conciertos con Iván Lins que invitamos de Brasil y en fin. Y ya cuando terminamos esas producciones de esas 3 presentaciones, yo le decía, Eugenio, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú qué quisieras? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué hago yo contigo? Porque pues me dice, pues yo a mí lo que me fascinaría sería ir a Asia, conocer Asia con mi música, llevar mi música a Asia. Y entonces, pues me tardé 3 años en armarle una gira muy importante, muy interesante, muy difícil. Fue una gira muy complicada. Ya Eugenio iba enfermo y también sus otros 2 hermanos tenían situaciones muy complejas, cada uno de ellos en lo personal. Entonces fue una gira nada fácil, pero yo estoy contenta y agradecida y tranquila de haberle
cumplido a Eugenio su sueño, ¿no? Haberle ayudado a que su música llegara a Asia y sobre todo que él abriera las puertas a músicos mexicanos que después, gracias a esa primera incursión del jazz mexicano en festivales como el Festival de Jazz de Yakarta o el Festival de Jazz de eh, con él estuvimos en Indonesia, estuvimos en Hong Kong, estuvimos en Singapur, estuvimos en Filipinas, en fin, fue una gira de 2, 3 semanas y, y eso ayudó a que después, como te decían, otros músicos también mexicanos llegaran a esos escenarios, algunos por recomendación de Eugenio desde esa gira, ¿no? De que dijo, no, pues además están taca, 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 y mencionó unos 4 o 5 que ya después pisaron esos escenarios. Entonces, eso para mí fue muy importante. Y también, Lauren, pues hay una serie de referentes en términos justamente de lecturas, ¿no? Que decíamos o sea, por ejemplo, para mí haber conocido desde hace mucho el trabajo del maestro Jorge Dubati, de seguirlo, después de tomar clases con él, diplomados con él, de hoy en día mantener una amistad muy estrecha, me parece fundamental. Toda su aportación es una gente con un trabajo impresionante, con un montonal de escritos muy importantes para el teatro, con una presencia importante en México y en varios países con su escuela de espectadores, ¿no? Que tiene así como ya sucursales, pero que pues él es el autor de eso y el que lo ha sembrado en diferentes partes en México lo tiene con la UNAM, afortunadamente está en un muy buen contexto, muy buen espacio, ¿no? Con Teatro UNAM, con la Cátedra Berman, ha hecho muchas cosas, en fin. Y toda la idea de él, de la producción del conocimiento, ¿no? O sea, ese concepto a mí me parece genial y de la importancia del registro y del escribir las experiencias y el de producir conocimiento, el de que no se quede solamente en la teoría y en la experiencia, sino trascenderlo a textos y a ser también más riguroso en ese sentido de exigirse a uno mismo escribir lo que uno sabe, ¿no? Y eso a mí me parece un ejercicio fundamental porque eh, si no, o sea, te vas a ir a la tumba con toda esa experiencia y ese conocimiento y ese todo. Digo, no todo se nos da a escribir, a mí me costó mucho trabajo. Pues una cosa es producir, otra cosa es enseñar a producir y otra cosa es escribir sobre, o sea, sobre esa metodología, ¿no? Porque eh, no es fácil conectar desde un texto, pues, entonces, y más temas tan áridos como son esto de la producción, ¿no? Entonces, Dubati, Luis Bonet también para mí ha sido fundamental en mi formación y en mi pensamiento. Víctor Chargorodsky, que escribe mucho con Bonet. Hay cantidad de autores españoles, ¿no? Sobre todo, y de autoras menos, ¿no? Ahí también siento que hay que levantar el género en ese sentido también, porque en el ámbito de la producción y todo eso, y de los técnicos, todo eso es un mundo muy de hombres y a mí me ha costado trabajo ahí entrarle, pero hoy día pues me da gusto saber, o sea, sentir que se abrió brecha también en ese sentido, ¿no? Y de que nos respetaran como mujeres estando en las tablas y hablando de cuestiones técnicas y cuestiones administrativas, operativas, todo eso. Ujú. Entonces, eso también. Gracias, Marisa, por compartirnos estos referentes que han sido importantes. Tú los vas mencionando y claro, me va haciendo como estrellas, ¿no? Como de, claro, como que van cayendo cosas. Marisa, ahora que tocas esto claro, esta brecha que aún existe sobre que hay pocas o no se hace visible el trabajo de las autoras que están ahí, muy seguramente, o que son pocas, pero que sigue siendo pues esta prioridad por darle el territorio a los hombres. ¿Nos podrías contar cómo ha sido este proceso para ti de hacer un libro que ya por mucho marca la historia
de nuestro país en la producción y difusión de eventos de, ¿cómo se llama? De artes escénicas, de espectáculos escénicos. Ujú. Bueno, gracias por ponerlo así. Ojalá así fuera, así sea. Pues mira, la aventura inició cuando me quedé sin trabajo, la verdad. Que dije, ¿y ahora qué hago, no? Con el cambio de administración en 2000, cuando entró el PAN y todo eso, y yo salí del CONACULTA, salí ya por diferencias justamente ideológicas y todo eso, que en ese sentido también creo que uno tiene que ser ético, pues, o sea, ser como claro también, ¿no? No sé, pero para mí en ese momento sí significó una decisión importante de dejar una subdirección por una cuestión de no compartir ideológicamente la línea que traía Sari Bermúdez y el PAN y todo eso, yo no pude con eso. Y entonces me puse a organizar mis materiales de trabajo, porque siempre uno pues estás de una cosa a otra y todo, y estando también como funcionaria cultural en esa época, te absorbe mucho, ¿no? Y entonces, pues yo iba acumulando nomás de cada producción así las carpetas y tal, y en ese tiempo de decir, bueno, pues ahora qué hago, pues me pongo a ordenar mi casa y me pongo a organizar mis materiales y empecé a ver y mi biblioteca, y entonces me empecé a ver que de todo lo que había leído y aprendido, pues yo había finalmente sí ya armado un método y un sistema de trabajo y que sería padre poder comunicar eso y poner también, dar a conocer autores que yo había leído y que están citados en mi libro y que son referentes para mí muy importantes, muchos de ellos, ¿no? La mayoría. Entonces, como hacerles justicia y agradecerles también, ¿no? Y así como yo en alguna gira me pude hacer de ese librito, pues tratar también de adaptarlo al modelo mexicano y latinoamericano, ¿sabes? Ese era también parte del asunto, que muchos de esos referentes eran, pues de la comunidad europea o de Estados Unidos o de Francia, de Canadá o en francés y tal. O sea, es que también en Latinoamérica es diferente. Aquí el tercer mundo es otra cosa. No son esos presupuestos, no son esos espacios, no son esas temporadas, no son esos circuitos de giras, no son, o sea, mucha cosa que dije sí, pero no. Entonces ahí me vino ese reto de tratar de hacer una lectura más latinoamericana, de procesos de producción y de hacerlos claros para que alguien que empezara, pues pudiera tener eso, un manual de una guía que lo ayudara, ¿no? Entonces, para mí fue primero, pues, esta organización de todos mis materiales, fue lo que me abrió el ojo de decir, oye, pues ya hay un trabajo aquí hecho y ya, y se parecen estos cronogramas entre ellos y estos, y entonces yo lo que hago es entonces los presupuestos, o sea, ponerme a reflexionar sobre el trabajo, que si en esa época yo hubiera conocido a Dubati, se me hubiera aligerado muchísimo el camino, sin duda, pero no, fue hasta que publiqué el libro ya lo conocí y ya fue un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde, al contrario, yo feliz con su amistad y lo que he logrado hacer con él. Entonces, pero bueno, de ese libro en particular, pues tuvo que ver eso y entender también cómo hacerlo, ¿no? Qué estructura, qué contenidos, qué sí, qué no, cómo hacer que, pues, uno finalmente, yo me doy cuenta en mis clases que de lo que más les gusta que les platique son mis anécdotas, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas malas. Entonces, contar el chisme de lo que pasó atrás y en esta gira, y nos pasó esto, y en esta esto otro, y así, eso gusta y ayuda mucho, y entonces, pues fue buscar también esos espacios como de consejos o como de darle en el libro yo lo puse en recuadros, ¿no? En recuadros, para llamar la atención de algo, que se distinguiera que no fuera un texto plano y que aportara también formatos y que fuera útil en términos justamente didácticos, pedagógicos, ¿no? Ese era mucho mi interés, mi intención, porque mi interés, porque no había libros, había uno o dos que yo ya había citado que se conseguían en México, pero hasta ahí, Laura. Entonces, esto pues a mí me permitió justamente pensar en cómo me gustaría a mí leer un libro de producción de otro, ¿no?
o comparar los libros y de este me gusta esto, de este me gusta esto, a este le, ¿no? Y pues fue una coyuntura muy, muy padre que está, justamente con el trabajo en el Conaculta que hice, conocí al maestro José Antonio MacGregor, hicimos varias cuestiones juntas desde el Conaculta, y cuando ellos lanzan todo este sistema de capacitación a nivel nacional, ¿no? De gestores culturales y de todo eso, también a principios de los, pues, del, del siglo, de los 2000, bueno, desde los 90. Yo formé parte varios años de su equipo de gestores y de promotores que íbamos a los estados a impartir diplomados y cursos, y él decidió hacer una colección que se ha vuelto una colección importantísima, ¿no? La de intersecciones. Entonces él me propuso entrar ahí para hacer el segundo título de esa colección, y yo ya me emocioné y me puse a escribir más formal y más con una fecha y con una posible publicación, y algo pasó de los derechos del primer título que ellos iban a publicar, que no los, algo de derechos de autor, y entonces me dijo, oye, a ver, para tal fecha, porque ya ya no va a salir, ¿puede entrar el tuyo o tengo que buscar otro? Le dije, no, yo me apuro, yo me aplico, y sí les pude entregar el material, y fue para ellos también, estuvo padre porque fue juntos armar el sello editorial, digamos, el diseño editorial de la colección Intersecciones en cuanto a eso de los recuadros o de las llamadas o de los anexos, ¿no? Entonces todo eso fue un trabajo muy, muy rico, y que sea el número 1 de la colección de Intersecciones, bueno, para mí fue un lujo, fue muy importante, porque esta colección pues ya andan arriba de los 60 ejemplares, del número 60, creo, ¿no? Yo tengo varios de ellos, no todos, pero hay muchos títulos súper interesantes, y para los gestores culturales es una biblioteca importantísima tener la colección de Intersecciones, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí esta idea de escribir y de publicar, así fue maravilloso. Lo que ha sido un coco, lo que es una pesadilla, y ahorita en esta etapa de mi vida justo también la distribución. Okay. O sea, ese mundo es otra vez lo mismo. Una cosa es publicar y otra cosa es distribuir. Una cosa es producir y otra cosa es difundir. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, pues a este libro, yo tengo el closet lleno de libros y no está en las librerías, ¿no? Entonces, son de estas cosas que, por un problema de distribución y de cambio de distribución y de ese mundo todavía no acabarlo pues no. Entonces, ahí sí saben, o si entre los oyentes hay gente interesada y en distribuir libros, pues yo soy candidato a ser cliente. Buenísimo, sí. Quien esté interesado, estamos pasando la página de internet de la maestra Marisa, su Facebook e Instagram, ahí la pueden encontrar, pueden mandarle un mensaje, tal vez, ¿no, Marisa? Sí, Y sí, sí. ponerse en contacto con ella Genial. para ya sea adquirir el libro o distribuir el mismo. También, correcto. Esta es la oportunidad para que quien no lo tenga, porque además hay una nueva edición, exacto, ¿no? Pueden hacerse de este libro que digamos, en términos coloquiales, la está rompiendo porque es una súper metodología que sí o sí hay que conocer, ¿no? Es importantísima. Gracias, Lauren. Y si me permites nomás hacer una aclaración rápido sobre la primera y la segunda edición, y es que Sí. la primera, que fue del 2004, fíjate, estamos ya ahorita a finales de junio, se cumplen 20 años de la primera edición. Y Felicidades. gracias, sí, quiero por lo menos publicar algo en Facebook en esa fecha del Sí, cumpleaños. sí, sí. Pero a lo que voy es a que, justamente, fíjate, cuando yo escribí el libro en 2004, no había Facebook, no había redes sociales, se hacía la difusión a la antigüita, no había tanto desarrollo tecnológico en términos de luminarias y de otras cuestiones. Ya ahorita, pues hasta la inteligencia Claro. artificial, antes era así algo del futuro, ¿no? Y hoy día, pues ya nos alcanzó. Entonces, yo ya estaba incómoda con el libro
por ahí del 2010, 2000, o sea, cuando todo el boom de las redes y todo esto. Claro. Hombre, este libro ya es viejo, ya no tiene sentido, no, yo ya ni lo movía, ¿no? La verdad. Y entonces fue cuando dije, no, pues una segunda edición en la que pueda actualizar toda la parte de difusión, en la que pueda también cambiar algunas cosas que citaba yo a gente que después, ya, o sea, o daba ejemplos de algo con alguien, ¿no? Y después dije, ¿por qué esta persona va a estar en mi libro si me acabó esto? Se corta todo esto y se sustituye por esta otra anécdota. Si esas me sobran, la verdad, ¿no? Entonces fue editarlo a ese nivel, agregarle un capítulo nuevo sobre organización de festivales, que justamente Luis Bonet me invitó a escribir un texto sobre una metodología de producción de festivales. Se publicó en un libro muy lindo que se llama Festivales, no venía preparada, pero sí, la gestión de festivales escénicos, conceptos, miradas y debates, ¿no? Este libro de la colección Gesenic, que también es una colección muy linda, y después con los editores, bueno, quienes publicaron eso, justamente Luis Bonet y Héctor Chargorovsky, yo les pedí si ese capítulo lo podía publicar en mi libro. Dije, claro, pues esto es tuyo, ¿no? Entonces, ese está incluido en la segunda edición, más toda la actualización de todo lo demás. Entonces, sí es un libro que afortunadamente todavía está vivo, todavía existe, y yo lo estoy constantemente haciendo las reimpresiones para que siga vigente y preocupada que siga vigente, que sea un material de consulta que esté, pues eso, vigente, actual, vivo y útil para las nuevas generaciones y también para los ya probados. Claro, y si alguien está, pero todavía el otro, o sea, la otra edición todavía está, No, digamos, ¿ya no se esa la encuentra? sacamos del mercado, no, pues no, Ya porque estabas completamente de hecho insatisfecha. me esperé a retirarlo y para introducir, o sea, hicimos no podía haber libros en librerías de la vieja edición cuando meterá la nueva, ¿no? Esa era un poco la... Buenísimo. Y Pues de qué hecho, lo mejor que tener. sí hizo fue que todos los que sobraron se donaron a bibliotecas de los estados, de los Ok, viejitos, ¿me entiendes? O sea, no los tiré, no nada, sino se donaron a bibliotecas de escuelas y de universidades en toda la República. buenísimo, como consulta, ¿no? Sí, Ahí. sí, sí, que ahí estuviera, ¿no? No con la advertencia, porque no se puede hacer, de este libro ya está viejo, pero bueno, la gente verá que pues no hay redes sociales, o sea, no sé, pero por lo menos algo le servirá en las bibliotecas, no estaba a la venta, era de consulta, justamente como Claro. dices, en las bibliotecas. Pero Marisa, va a estar bueno porque para quien sea como muy, o se considere como muy fan o muy nerd de tener cosas o de consultar las cosas, ¿no? Estará bueno que pueda ver el antes y el después del Sí, sí, libro, ¿no? Claro que ahora con toda el cambio que le hiciste o la actualización que le hiciste sobre las tecnologías, pues entonces tiene una cara más actual, ¿no? sí, es Sí, correcto. en cambio los que leímos el anterior, no, tenemos No, que mutarnos al nuevo, ¿no? Ya, y es ya, invitarles a que conozcan el nuevo. exacto, ya te haremos el pedido por parte de Periplo. Padre, gusto, claro que sí, Lauren. Em, ¿Qué retos ves actualmente en la producción escénica, Marisa? Híjole, pues es una bonita pregunta, complicada y difícil, porque, pues, de entrada, se, mm, pues esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Nos ayudan muchísimo, sin duda alguna, a producir, a tener diferentes plataformas y comunicarnos más y todo eso, pero también se vuelve a veces un reto tremendo con estas nuevas tecnologías y tantos canales de comunicación que hay muchos problemas de malos entendidos en todo, o que la Claro. gente se ofende si ya le pusiste en el WhatsApp con mayúsculas, o sea, ya hay que andarse con protocolos más cuidados que antes. Yo antes me sentía con más confianza de hablar netas y de hablar y de decir y de cuestionar y de todo, y ahorita ya me cuido mucho porque toda la gente andamos muy sensibles, ¿no? Desde la pandemia algo pasó que
Entonces, bueno, hay varios retos en términos de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Va a haber un desplazamiento tremendo de varios roles que vamos a ver cómo, pero yo pienso que esto no lo sustituye ninguna máquina, porque justamente se requiere de esta sensibilidad y de este trabajo, de conocer, de tener experiencia para justamente mediar, negociar, eh, llevar a buen puerto los proyectos, ¿cierto? Pensaría también que uno de los retos hoy día viene a ser la interdisciplina, justamente. Y no un reto en términos, o sea, que uno tiene que verse como un productor interdisciplinario, multidisciplinario. Ya no puedes limitarte a teatro, no puedes limitarte a música, que además son dos ámbitos que son, o sea, la producción ejecutiva en teatro es diferente a la producción ejecutiva en música que en Total. cine, se entienden cosas diferentes. Entonces, de ahí la importancia también de entender y conocer esos otros ámbitos de la escena y de la creación y de la producción artística, cultural, más en un país con tanta riqueza y con tanta diversidad, ¿no? Entonces, parte de la importancia de la riqueza en cualquier ámbito que me digas tiene que ver con la diversificación, ser diversos, tener como amplio Ok. espectro, ¿no? Y en ese sentido yo, igual como sugerencia y todo, es buscar esa interdisciplina, entender los diferentes lenguajes escénicos y sobre eso, sí, buscar si uno que te guste y el perfil del productor también, ¿sabes? Sería otro reto porque, ay, si yo soy productor, a ver, eres productor, ¿cómo te diré? Hay productores muy buenos en términos de que se ponen frente a la computadora y te pueden armar y diseñar muy bonito en Canvas o en cualquier otra aplicación, eh, ya formatos de presupuestos divinos y carpetas y todo eso. Está genial, sí, pero si tú no, como te diré, el ingrediente humano, el ingrediente también justamente de poder identificar esos diferentes lenguajes, esas diferentes formas de ser, de hacer, de compartir, de dialogar con diferentes ámbitos de la misma escena, ¿no? O sea, con los creativos, con el talento, con los técnicos, o sea, poder te mover en las diferentes grados de interacción que ocupa la producción también me parece que eso siempre es un reto, ¿no? En cada proyecto, como decíamos al principio. Yo pienso que hay que buscar como siempre opciones, ¿no? Para conocer y trabajar de manera en diferentes cosas, o sea, no tenerle miedo y aventarse y arriesgarse. Esto es una profesión de alto riesgo y hay que aventarse siempre, siempre va a haber una primera vez que hagamos algo, entonces, en ese sentido, pienso que todos somos productores, todos nos producimos nuestra vida, pero ya en estos ámbitos sí requiere uno un poquito más también de profesionalización, de formación, de no dejarnos nosotros mismos de estar preparando, de estar leyendo, de estar viendo a ver las producciones, de ver los nuevos lenguajes, de integrar las nuevas opciones tecnológicas y de todo tipo. O sea, esto es muy vasto, es muy amplio y justamente en esa capacidad de abrirnos y de interactuar con otros es que vamos a poder estar vigentes y activos y proponiendo y seguir proponiendo formas de resolver la escena. Claro, claro, porque me imagino este panorama que nos invitas a todos a hacer, que es abrirnos, y no es que divaguemos, más bien es que entre más conozcamos los diferentes contextos, nos posibilita a enfocarnos en qué queremos especializarnos, Exacto. ¿no? Y además, no ignorar ciertas cosas nos posibilita las vinculaciones, los acentos que tú dices, ¿no? Con el otro, para llevar a cabo el buen puerto que es la realización de un espectáculo, de un evento, de un curso, de un taller, una charla, ¿no? En realidad esa es como la posibilidad, ¿no?
ampliemos para que nos sintamos inclusive tal vez un poquito más cómodos de decir, así quisiera que pasara, y porque más o menos entiendo toda esta línea de producción, ¿no? Un poquito. Para ir cerrando, querida maestra Marisa, ¿cómo ves el futuro de la escena, de la producción escénica en México y en Latinoamérica? Pues creo que se une un poco con lo que decíamos hace un momento, ¿no, Lauren? Y que efectivamente yo pienso que, bueno, que somos países riquísimos de producción de artistas, tenemos talentos por todos lados y en todas las áreas y ámbitos. Entonces, aquí el reto obviamente y lo que se viene, pues los problemas van a ser siempre los presupuestos, ¿no? Sin duda, y las políticas públicas y políticas culturales también creo que es un reto enorme, y creo que ahí ahorita en México hay un gran pendiente, y esperamos que la nueva administración nos de alguna manera resuelva y subsane los problemas que hubo este sexenio a nivel cultura, a nivel de presupuesto, de ajustes institucionales, de personas sin experiencia en puestos de toma de decisiones importantes. Y yo creo que ahí hay una deuda ahorita con México, porque quieras que no, sí, ok, el CONACULTA, la Secretaría de Cultura, pero tenía muy buenas, funcionaban pues con sus errores y todo, como en todo. Y yo creo que aquí pues se han hecho cosas importantes, buenas, sin duda, pero también otras que hay que ver y que no se vuelvan elefantes blancos, parte de la infraestructura actual nueva, ¿no? De esta administración que va de salida, y que aunque siga siendo el partido en el poder, pues yo pensaría que sí hay una deuda importante con varios aspectos culturales y artísticos, pero yo lo veo con buenos ojos, lo veo con optimismo, que es un poco la actitud también que hay que tener siempre, ¿no? Porque pues cada proyecto y cada nueva administración y cada nueva etapa propone y nuevas aventuras, nuevas formas de hacer, entonces uno de ajustarse, de reinventarse, de adaptarse, ¿no? Y de dar lo mejor de uno, pues finalmente es para lo que estamos en esta tierra, en esta vida y en este ámbito, ¿no? En ese sentido, pues yo feliz de seguir colaborando desde mi trinchera, desde la gestión de la producción escénica, tanto a nivel público como privado, independiente, etcétera. Entonces, esa versatilidad también a mí me parece importante. Cuando uno no encuentra espacios a nivel institucional, entonces pues está todo el ámbito de gestión independiente o de otra, o sea, entonces uno se tiene que ir moviendo por donde va teniendo posibilidades de trabajar, de ser, de aportar algo, y en ese sentido aquí estamos listos para lo que venga. Buenísimo, maestra. Muchísimas gracias por esta conversación, por ser tan generosa en compartirnos pues estas raicitas tuyas, ¿no? Que te han hecho ser quien eres, y también conocer cómo se construye la carrera o la trayectoria de esas personas que para nosotros son importantes o son de reconocerse. Entonces, te agradezco mucho esta conversación. Otra vez, para quienes nos siguen, están en esta transmisión, quien desee tener el libro de la nueva edición de la maestra Marisa de León, pueden escribir tanto en Facebook como en Instagram, y creo que también desde la página, sí, la página, ¿verdad? Y Se también, puede. uh-huh. ¿Qué pasa si hay alguien que nos esté escuchando del interior de la República y quiera tu libro, maestra? Se lo hacemos llegar. Nada También más que está ponga en tu dato. Amazon, si está en Amazon más los gastos de envío, digamos, pero que a alguien le urge, en Amazon siempre va a estar. Y de otra manera se los hacemos llegar el libro, y pueden escribir a espectáculosescénicos@gmail.com. También es una dirección pues con el mismo título del libro, ¿no? Con terminación Gmail, y también por ahí nos podemos poner de acuerdo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, maestra. Deseo que
segunda edición llegue a muchas más personas porque es súper importante, porque es un referente y porque todo aquel o aquella que se quiera dedicar a esto es una base fundamental para andar este camino que tendrá también sus mutaciones, pero esto es importante. Leerte es importante. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo y toda esta información que nos compartes. Que estés muy bien y hasta otra vez. Gracias, Lauren. Agradezco mucho a Periplo, agradezco mucho a Arandi Fajardo también la invitación y a ti a invitarme a platicar. Tener este espacio de reflexión es muy importante para mí también y lo agradezco profundamente y saludo a todos los que vean esta transmisión a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos un próximo miércoles. Hasta otra vez.